Don Cleto. Don Anacleto Aznar entró a la sala aún bufando y dio orden de cerrar. Tapiar, dijo, todas las puertas y ventanas y cualquier otro resquicio, agregó, de su mansión solariega de la calle de la Catedral, y bufó fulmineo tonante ante toda su familia y la servidumbre atónitas. Ni el aire, que no entre ni salga ni el aire de esta casa nunca más. Y sus hermanas solteras se llevaron como siempre las manos a la cara, y la servidumbre inclinó su impasible reverencia, y la Lela, su ama de llaves, chancleteó hasta la poltrona donde don Cleto se había dejado caer y comenzó a sacarle las polainas y a desabrocharle los botines de capellada alta de charol, mientras una de sus hijas, también soltera, lo abanicaba para que no fuera a darle un soponcio. Como tantas veces, había salido esa mañana con don Bartolomé Mitre de la casa del general, discutiendo ese asunto de la guerra con el Paraguay, y cuando ya iba a hacerle una seña a su cochero, quedó clavado en la palabra inconcebible que venía diciendo, al oír un como trueno de todo el Averno y ver venir desde el fondo de la calle de la Florida un tronco de percherones arrastrando una carrindanga monstruosa y el toque a rebato de una corneta estridente de sonido grotesco, admirado de cómo la gente se apartaba presurosa y de que hasta algunas damas tuvieran que saltar a la vereda para ponerse a salvo del paso irresoluto de esa guarangada que pasó ante su asombro levantando una nube de polvo. A su confusión la terminó de confundir la carcajada del general, que además había dicho: «Es el tramway, don Cleto, es el progreso que avanza». Furibundo, don Cleto había mirado al general y con un ademán olímpico ordenado a su cochero que se acercara a la acera para partir empacado en su dignidad herida, con apenas una leve inclinación de cabeza a Mitre, que se quedó riendo ya moderadamente, despidiéndolo divertido, porque al fin esta no era más que otra manía del maduro patriarca, pero sin sospechar hasta dónde llegaría la ofensa del tranvía a caballos, verdaderamente atronador, que había incorporado a la ciudad un ritmo que raudamente la alejaba de la gran aldea para siempre. Ahí iba don Cleto, en el recinto recoleto de su carroza, sabiendo que ese era su último paseo por las calles ya atestadas de un Buenos Aires procaz, insolente, infestado de gringos que parloteaban una jeringosa bárbara donde ya no se podía vivir. De ahí que parentela y servidumbre tardarían mucho tiempo en comprender qué quiso decir cuando dijo, ordenó, decretó, ni el aire. No le faltaba razón a don Cleto. El país, como le llamaba a Buenos Aires, estaba cada día más revuelto. Nada quedaba ya del recato de los tiempos mayores. El tumulto guarango había invadido a la muy benemérita Santa María de los Buenos Aires. Un escandaloso mal gusto lo manoseaba todo, violando la beatitud serena en la que él había crecido, cultivando el respeto sacrosanto por las cosas que el buen Dios había ordenado de una vez para siempre y cuya entidad divina se advertía sin esfuerzo alguno. Su sola inmutabilidad la hacía evidente, pero sobre esta bendita tierra de otrora la barbarie había pasado como un tropel de potros de Atila
al extremo de que ese mocito con olor a pasto, Juan Facundo Quiroga, había galopado desde la Salamanca de su Rioja natal y venido a atar su caballo en la pirámide de la Plaza Mayor, haciendo rechinar los dientes de la decencia porteña, para luego entrar a zancadas a la catedral con sus botas pringosas de bosta y barro y un olor a cueros que asfixiaba. Ya no había respeto en el país, decía. Ya nadie se conocía y cualquier hortera recién llegado, simples tenderos afortunados, tenían el tupé, a poco de progresar, de pedir su ingreso al Club del Progreso, y lo que era peor aún, lo conseguían. Se quejaba porque la gente bien nacida ha perdido el sentido de su nacencia. Son capaces de venderle el alma al diablo por un patacón. Por figurar, por no saber vivir en la digna pobreza patricia que con él se resistía a contaminarse en los turbios negocios que a la hora lo inficcionaban todo, desde el mismísimo gobierno de Buenos Aires hasta el último patán. Así nacían fortunas de la nada, restregándole a la gente bien nacida por la cara una estrepitosa opulencia, comprando apellidos vecinales mediante dudosas bodas que, atropellando todo recato, imitaban, si no superaban, el boato de las cortes de la Europa. Y él había visto reptar la decadencia de la sociedad porteña, seducida por el becerro de oro del gringaje, de meros estantes sin origen, cediendo día tras día al soborno de ese plebeyaje de bolsillos llenos que, haciendo saltar la banca de la historia, compraba sin fijarse en gastos los palacios, las casas solariegas, las quintas de San Isidro, los campos flor, las estancias, los carruajes y hasta la decantada servidumbre de negros con por lo menos 3 generaciones al servicio de la mejor gente del país. Todo para mimetizarse aviesamente desde dentro mismo de las grandes familias que, venidas a menos por los vientos del poder, ya firmaban detrás del apellido honorable otro garabato en jeringosa, como para que el diablo trizara el cielo de una soberbia carcajada. Llevaba razón don Cleto, porque ahora, si el gobierno no tomaba medidas, el gobierno y Monseñor, el aluvión lo llevaría todo. Pensaba que a lo mejor es mejor el diluvio. Por eso se encerró en su casa. La casona de 3 patios de don Anacleto Aznar estaba al borde de las afueras del casco grande de la ciudad, hacia el Retiro. No había aún muchas calles en torno, solo algunas chacras y achaparrado un caserío de labradores que no servían directamente en la casa. A unos 600 metros del puerto, vendría a ser casi 2 siglos después, la manzana que rodeaban las calles de la Catedral, luego San Martín, de La Paz, después Reconquista, y hacia el oeste, la calle del Parque, ahora La Valle. La entrada principal estaba en el ángulo de Catedral y Tucumán. En la época remota de sus abuelos hubo en el acceso principal un remedo de templete griego con 3 columnas y una ancha escalinata de mármol que a su debido tiempo don Cleto mandó derribar para que la fachada de la casa de los Aznar guardara el estilo de su tiempo y la moderación cristiana de sus moradores, de manera tal que a la sazón había terminado siendo como las grandes casas de los tiempos virreinales. Una hectárea cuadrada perfecta, clausurada por sus 4 lados por un alto muro de adobones, a la que la gente de pro accedía por la esquina a un ancho corredor que daba a la sala de recibo, un severo y gran recinto con piso de ladrillos, al que se llamaba precisamente piso de piso, por entonces. Ascético, el moblaje se componía de muy poco: sillones de madera y cuero, hamacas de mimbre, una larga mesa de lectura que también servía a los cónclaves de notables,
una módica pero sólida biblioteca a lo ancho de toda la pared, donde dormían gruesos tomos de actas, capitulaciones, áridas memorias ignotas, y dos grandes ventanales que daban al primer patio por donde entraba a pleno la luz de la tarde. Al primer patio lo rodeaba íntegramente una galería circular hacia la que daban las 30 habitaciones de la familia cristianamente numerosa, con acceso directo al jardín con su aljibe y un añoso ombú al centro, a cuya sombra don Cleto, en los sofocantes días del verano, tomaba sus vasos de horchata, mientras se dice que ponía y sacaba gobiernos, ministros, comandantes, corregidores, alcaldes, en tanto meditaban recibir o no al encargado de negocios británico, al embajador francés o a algún sabio europeo de nombre arrevesado como Alexander von Humboldt, los hermanos Parkinson o a ese joven inglés miope Charles Darwin, tan aventurero como los otros que venían de allende el mar a perturbar la paz de sus asuntos. El segundo patio, al que con excepción de las misas diarias, solo para las grandes fiestas del calendario piadoso o patriótico visitaba, era de mucha mayor amplitud. En él moraban los parientes pobres, sus empleados más calificados, allegados, los indiscernibles centenados cuyo número era desconocido y los huéspedes de menor categoría. Ahí estaban las despensas, las enormes cocinas, los sótanos misteriosos donde dormían su sueño de madera los vinos traídos de Rioja, España, y de cuyo techo colgaban los jamones serranos, también españoles, rojos de pimentón, cuelgas de ajo, cebollas valencianas y las papas del sur en negros sacos de cuero, bolsas de sal, barricas de zaracas y piezas de charqui para la cocina de la servidumbre, sacos de legumbres, frutas secas, todo un arsenal de alimentos, la santa bárbara del pan de cada día, el polvorín de la abundancia. En los corredores del segundo patio o bajo el sol del jardín de fragantes tilos y floridos yuchanes, las mujeres de la familia se dedicaban a interminables labores de primor, cestas de mimbres, bordados en lana o tela, remiendos o adaptación de ropas, tejidos. Una incesante artesanía para el uso de la casona, entre charlas y suspiros largos al atardecer, cuando la tarde juntaba las nostalgias, los recuerdos de la frustración, los amores perdidos, sirviendo de frase en frase breves la comidilla malévola del ser y hacer de la ciudad donde aún se desperezaba la sombra de la aldea mayor del Río de la Plata, que a esa hora vivía en cuero vivo, mostrando por sus bocas las pústulas de las vidas mal tapadas por el velo tenue de una hipocresía bien entendida y bien llevada de unos a otros, puntada tras puntada, sabiendo que todos se sabían hasta el lunar en la espalda, los desvíos, las enemistades, los vicios, los pecados, las preñeces, los abortos, los mal de ojos, los odios, los romances, los cuernos, las solterías, los nacimientos disimulados, las bodas, los bautismos, las bancarrotas, los acomodos, las traiciones. Todo hilvanado y deshilvanado, cortado, medido, planchado, cosido y terminado para la hora del Ángelus y las últimas oraciones del día en la capilla de la casa donde la congregación de la miseria humana se reunía para hacer el examen de conciencia cotidiano que, con olor a santidad, empezaba en la misa matutina, a la que por orden del señor de la casona no podía faltar nadie, salvo enfermedad grave, viaje o muerte. Y es que era don Cleto el primero en arrodillarse en su reclinatorio, escoltado en la primera fila de bancos de dura madera por su mujer, sus 10 hijas mujeres, sus 5 hijos varones, 3 escasos yernos, la lela y en orden decreciente, de la segunda fila para atrás, sus hermanas viudas y solteras, los nietos, las tías, las primas, sus maridos y un ejército incontable de sobrinos y sobrinas,
para ir agrizándose allá al fondo con el rebaño piadoso de los secretarios, los mayordomos, las cocineras y cualquier otro servidor principal. Afuera, arrodillados en el suelo, los criollos, los negros y la servidumbre menor. Asistían al misterio de la palabra de Dios directamente a la intemperie, ya que solamente les estaba permitido el acceso a la capilla familiar de los Aznar en caso de bautismo, casamientos o funerales. Nadie podía faltar a los ejercicios religiosos por ninguna razón baladí, así tronara, lloviera o cayeran piedras como puños del mismísimo cielo al que elevaban sus rogativas, desde luego torpes o turbias, por, como decía la Lela, esa vida licenciosa que llevaban en el tercer patio, donde los sermones de Fray Mamerto, el sacerdote personal de los Aznar, se estrellaban en la roca de la promiscuidad en que vivían y en la liviandad de sus costumbres. Es que respondía la señora de la casona, criollos, chinitas, mulatos, pardas y catingas tenían, ante la desolación del Evangelio, la soberbia soez de vivir en pecado, como comentaban en el cuchicheo atardecido del segundo patio, cuando ya no les quedaba santo con cabeza entre los miembros de la alta sociedad y el ocio hablador, cebado en los rencores, no podía detenerse. En el tercer patio estaban las caballerizas, las herrerías, los galpones de guardar los carruajes, la talabartería, las huertas de hortalizas, las habitaciones de la servidumbre menor y las barracas de la gente de color. Era un taller inmenso. Por ese extremo que daba a la calle del fondo entraban y salían los servidores, los carros de provisiones cargadas en el puerto, las chatas de pasto para la caballada, el gauchaje. En ese patio comía la soldadesca humeantes ranchos cuando el jefe del batallón conferenciaba largamente con don Cleto bajo la sombra del ombú del primer patio. Una fascinante corte de los milagros del pobrerío, el tercer patio, donde la vida desfachatada de la pobreza no le hacía asco a nada. Una población multicolor multiplicada en mulatos, pardos y zambos, después de los carnavales que cada año intentaban revivir el apogeo de los tiempos del restaurador. Bullía la vida en el caldero del sol o en la alegría de las noches a la luz de los fogones, cuando hacían un alto los troperos que venían de las estancias de Flores y en torno al fuego despuntaban el vicio de la guitarra, donde el payador o el cantor admiraban al mujerío con sus contrapuntos, sus triunfos, sus huellas o sus cielitos. Absolutamente dependientes en sus quehaceres, los hombres y las mujeres del tercer patio eran también absolutamente libres en sus existencias precarias, pues que hasta ahí jamás se asomaba la presencia despótica de don Cleto o los miembros directos de su familia. Las órdenes bajaban en boca de los mayordomos y el orden lo mantenían ellos mismos bajo el código gaucho del desorden, el simple reglamento de que cada cual sabía su tarea. Y como decía don Ruperto Sapiola, el viejo recero centenario, nadie le da órdenes al domador sobre el potro. Atrás del amo poderoso, los días del pobrerío discurrían casi felices. Gente recién bajada del caballo, sabían vivir con lo puesto y sus apetencias mayores, la yerba para el mate, el asadito, la carbonada y algún trago de ginebra, estaban asegurados. Disciplinados por naturaleza para la vida frugal, el gauchaje y sus mujeres se limitaban a cumplir con sus deberes en la casona y, sea que fueran de residencia fija, sea que permanecieran allí en tanto que descargaban o cargaban sus tropas de carros, al caer el día gastaban el ocio en alguna partida de naipes, algún juego de taba, el guitarreo o la seducción de las chinitas en edad de ser llevadas en anca de sus caballos para parar rancho, donde el destino quisiera, si es que éste no disponía que el gaucho trashumante, flechado en la andura por algunos ojos negros, se quedara en el tercer patio de por vida, interrumpido el galope a la sombra de la casona de don Cleto Aznar, que tenía el alero más ancho de esas vecindades. Todo ese gauchaje era gente habilidosa
y el que no sabía trenzar lazos de cuero sobado, sabía domar, marcar, herrar, trabajar el cuero, el hierro, toda la azarosa artesanía del pueblo de a caballo, que sabía por el instinto o la experiencia que si había guerra o revolución, lo mismo serían enganchados, conchavados en la casona o en campo libre por las levas, juntada o reclutamientos de los jefes de línea. La tal casona fue cerrada a cal y canto, muda, impertérrita, hacia las 4 calles adyacentes. Solo quedó como única, impracticable y humillante entrada o salida el enorme portón del tercer patio que, mediante el gauchaje, las chinas, los negros, los mulatos y los pardos, se comunicaba con el mundo exterior, de donde llegaban puntuales los chismes y las provisiones. El clamor de la gente de pro logró, pasado un tiempo, que don Cleto admitiera recibir por una entrada lateral y secundaria que daba a la calle del Tucumán, ya que siendo como era hombre de consulta ponderada, no solo los notables no podían prescindir de su orientación, sino que en verdad, cuando se encerró, se vino a saber que era don Cleto quien efectivamente mandaba en la ciudad. Mediante su encierro, perfeccionó un sistema intrincado de órdenes e instrucciones interpósitas a través de funcionarios, clérigos, parientes, militares, matronas, sirvientes, adláteres de torva catadura que, andando los años, se convertirían en sus pies, sus manos, sus oídos, sus ojos, lo que le permitiría mantener bajo su férrea férula las estrepitosas vidas y milagros de esa sociedad desquiciada, de la que él se había exiliado voluntariamente y para siempre, ofendido por el atropello de un crecimiento asaz, plebeyo y descomedido, sin orden ni concierto, a los ojos de Dios. Un comoduelo sin término quedó flotando en la casona, solariega, hasta ese día de centellas, en el que don Cleto dio la orden de encierro en vida a los ya umbrosos habitantes. Su silenciosa mujer suspiradora, doña Guminda Felicitas de la Asunción de la Virgen, su tropa de hijas solteras, las más solteronas ya, y las 3 que habían casado más que con ellas, como se mentía, con el presupuesto general de la nación, pues que sus maridos fueron dedicados por don Cleto a la función pública. Los mayordomos, uno para cada patio, el secretario de aspecto funeral, el calígrafo de tortuosos arabescos en las capitulares de los documentos, el historiador, que había sido contratado ya no se sabía cuándo para que escribiera sobre los próceres de la familia a fin de convertirlos en próceres de la patria, y que deambulaba por el segundo patio anotando y tachando fechas de incontable parentela anónima amartelada al poder omnímodo, esperando puestos, canonjías, nombramientos remotos en remotas provincias, en tanto que fecundaban hijos asonzados, cuando no opas irrecuperables que merodeaban por las galerías, unos sordos, otros mudos o ciegos, que lo pasaban tomando solo en el jardín del segundo patio, y la multitud indiscernible de sirvientes sombríos que aparecían y desaparecían continuamente por todos los recovecos de la casa, enyesados en sus libreas apachangadas por el uso inmemorial de los días de recibo o de los deslumbrantes saraos, las fechas de fasto que ya no volverían, como tampoco volverían a iluminarse las 70 ventanas de la casona, súbitamente apagadas, como para avisar a la ciudad corrompida por el tumulto que los Aznar habían renunciado al mundo para siempre. El día de don Cleto empezaba con la primera luz del alba, al ras del canto de los gallos, un segundo después que su innumerable servidumbre. Apenas de pie, y mientras comenzaba a vestirse, una negrita obsequiosa le alcanzaba el primer mate, una verdadera joya labrada por los plateros de antes, como solía decir, de cuya espuma verde emergía la bombilla también finamente trabajada en el mismo metal y cuya embocadura era de oro puro. Lo sorbía pensando, ausente, recapitulando los asuntos pendientes o nuevos que debería afrontar durante la jornada, pensando en voz alta, regañando por pedazos de frases que solo le entendía
a gobernadores, diplomáticos, generales, presidentes. A nadie se le ocurría adivinar de quién hablaba cuando, entre chupada y chupada del mate, decía: mequetrefe, ah, maula. Ajá, ¿con qué esas tenemos? Yo les voy a enseñar. Hasta que la negrita le ayudaba a ponerse la bata y él emprendía su caminata por todas las dependencias principales de la casa, en una severa gira de inspección del moblaje, galerías, habitaciones, objetos, escalinatas, asegurándose de que todo el mundo estuviera ya en su puesto, recibiendo los buenos días que nunca contestaba, sino con un bufido intraducible, seguido en todo este itinerario por la negrita con el mate que le gustaba en un punto impreciso entre lo frío y lo caliente que solo la negra Zoila conocía, lo que la obligaba a correr detrás de la negrita cebadora por todos los rincones de la casa, cambiándole la pava. En tiempos más mozos, don Cleto, según se mentía en los mentideros del segundo patio, solía escoger su serrallo de entre las negritas cebadoras a las que había que cambiárselas de tiempo en tiempo, como a las pavas del mate. Pero esos eran embelecos de las lenguas largas, como respondía doña Guminda entre suspiros, porque don Cleto podía elegir donde quisiera, y no precisamente negras con olor a catinga, con un cierto orgullo de cornuda dignísima, evocando acaso el sinnúmero de entrenados que merodeaban por la casona, recogidos por piedad hacia los huérfanos de los guerreros de una u otra guerra, cuyas viudas, decía, le mendigaban a don Cleto hacerse cargo, ya que ellas habían quedado en la indigencia hasta que el superior gobierno les concediera la pensión, que, claro, no se decretaba nunca. A la hora del mate caminado, el rostro de don Cleto estaba aún abotagado por el sueño reciente, los párpados hinchados sobre los ojos pequeños, achinados, de mirar finito como cortando al interlocutor por el cogote, pues solo a esa altura miraba. A esa hora merecía el apodo que la oposición le había endilgado: el sapo Aznar. Ellos lo contaban aún peor. Cuando don Cleto se indignaba, inflaba los mofletes y levantaba los hombros estrechos sobre su cuello grueso, tan corto que daba la impresión de que de la cabeza le salía directamente los hombros, morado de contener el aire y la furia entre los labios apretados como un puño, combinando en esa fracción de segundos que demora el estallido una forma redonda, total, entre el rostro y el cuerpo, que lo asemejaba a la hinchazón del sapo escuerzo justo en el instante de responder al ataque. Cuando soplaba su anatema, cuando expelía su indignación, seguramente en algún lugar del mapa caía un gobernador, era expulsado del territorio algún opositor, renunciaba algún ministro, cesaba un embajador, porque la furia de don Cleto no tenía límites, y una vez vomitada partía como un rayo a galope tendido de norte a sur de los fortines, cruzaba el océano, estremecía la tierra y hasta los mismos presidentes sentían pasar por sus despachos la fuerza de ese ventarrón del verdadero poder del país azul. A esa hora del desentumecimiento de su potencia, la servidumbre inspeccionada en sus puestos reía en el fondo de su magro consuelo del impresionante parecido físico del amo con el dócil batracio. ¿Acaso también la negra Zoila, el escuálido secretario, la negrita cebadora, su mismísima recatada mujer suspiradora, los viandantes madrugadores, el centinela de la Casa Rosada, los aguateros, las negras mazamorreras, los gauchos de pata al suelo, los troperos aún mojados de estrellas en las lejanías, los sórdidos cagatintas de los despachos oficiales, todas las bocas sometidas de la ciudad de barro que se desperezaba en la complicidad con el amo que, como todos los días, había saltado de la cama al ras de los gallos para dar y quitar, poner y sacar, conceder o negar. Reían. Sí, seguramente reían. Sí. Tal vez un ruido sordo de risas subterráneas, contenidas, disimuladas, tapadas, escondidas en lugar seguro,
revolvían la olla negra de una risa impotente, maloliente, podrida en el encierro de la cobardía. También, seguramente don Cleto lo sabía. Lo habría leído en las paredes encaladas desde la ventanilla de su carruaje. Muera el sapo Aznar. Él lo sabía todo. Sus confidentes se lo habrían dicho mirando al suelo. Lo sabía seguramente. Por eso en la casona de don Cleto no había espejos. Cuando el campanario de la catedral llamaba a misa de 7 y el bulto negro de las beatas llenaba las calles fangosas como una procesión de cucarachas, don Cleto y la plana mayor de la casa se reunían en la capilla del segundo patio para asistir a la misa. La negrita cebadora lo seguía hasta la misma puerta de la capilla, pasándole mates, y quedaba en el portal esperando su regreso, luego del oficio religioso, para continuar cebándole sin pausa durante toda la mañana. La negrita no cambiaba la yerba, cambiaba el mate, otro idéntico, que la zoila le traía presurosa cada 8 cebaduras, antes de que a la novena la yerba se lavara y encendiera la ira del amo, que en esto, como en todos los demás asuntos, no perdonaba torpezas, ya fueran de la zoila como de cualquier coronel en campaña. En el camino de regreso de la capilla a la sala de recibo, un sirviente le cambiaba la bata por la chaqueta, el paletó o el jaquet, según fuera el recibido, y comenzaba a atender en orden jerárquico a los dignatarios nativos o extranjeros que lo visitaban sacramentalmente, pues que no había asunto de Dios o del diablo, ni menester alguno que no pasara por la casa de don Cleto, como se la llamaba a despecho del nombre secular heredado de la época de la colonia, Villa de la Santísima Trinidad. Cómo se obstinaba en llamarla el mismo señor de la casona, y que figura al pie de ya amarillentos infolios y apolilladas relaciones sobre el oro y el moro de un tiempo ávido, confuso, elemental, como las sudestadas que solían embestir sus muros añosos de toda antigüedad. Sentados en incómodos sillones españoles, los recibidos discurrían morosamente sobre sus anhelados negocios, trueques, cargamentos, pobranza, empeños y ambiciones que don Cleto deshilachaba por los 4 costados antes de decidir, dando siempre una media palabra que no negaba ni afirmaba nada, sino en sentido provisorio, desesperadamente suspendido para mejor oportunidad. Entre tanto, don Cleto se tomaba tiempo para descoser el bolsillo secreto de las escondidas intenciones de cada uno, apoltronado en la eternidad de su sillón y sorbiendo cauto, receloso, desconfiado, sus mates mañaneros que llegaron a contener todo un lenguaje sutil y exclusivo que los recibidos y no recibidos intentaban descifrar incansablemente. Y dígame, su merced, cuando le dio la media palabra, ¿hizo sonar la bombilla fuerte? No, verá usted, no hizo sonar la bombilla ninguna vez. Oh, entonces puede ser. Su merced, puede ser. La media palabra de don Cleto llegó a convertirse en una cuestión nacional. Fundaciones de pueblos, avance o retirada de tropas, ascenso y defenestraciones, aperturas de calles, pactos internacionales, candidaturas y hasta bodas quedaban enmarañadas a mitad de camino de su concreción a la espera de la otra media palabra. Archivos enteros de la Casa de Gobierno juntaban el polvo del olvido esperando la media palabra que completara una minuta, un decreto, una ordenanza, una designación. Esto dio lugar a una búsqueda denodada de la media palabra aprobatoria una vez conseguida la primera mitad. Surgieron influyentes promotores de la mitad codiciada. Papeleo, enjambres de firmas intermedias, gestiones interminables por las oficinas de los ministerios, peregrinaciones a las fuentes del poder, la industria de los gestores oficiosos, un general, un pariente, un embajador,
el cochero de don Cleto, los yernos, el primo de un primo, y en medio del delirio hasta la negra Zoila o doña Lela, su centenaria ama de llaves que le había dado el pecho en su primerísima infancia, cuando a su madre se le secó la leche, llegando a decirse que ella, la Lela, era el único ser sobre la tierra que tenía alguna autoridad sobre don Cleto. No importaba que la vieja Lela fuera sorda como un cascote y que, como decía doña Guminda, no viera ni caballos ensillados ya y anduviera por la casa sombra entre las sombras, solo porque se la sabía de memoria. La media palabra de don Cleto fundó la Institución Nacional de la Burocracia, que llegó a crecer tan frondosamente en todos los rincones de la ciudad, que su follaje reptó por las paredes, entró por las rajaduras de los muros, por las goteras de los techos, por las ventanas y puertas, hasta el extremo que los desesperados habitantes de la ciudad del fango, al abrir el lecho, solían encontrar hojas de expedientes sobre la construcción de puentes, edictos contra la borrachera pública, órdenes de leva de gauchos para la frontera, reglamentos sobre el comercio de sal con los indios pampas. La institución llegó a su apogeo el día que las autoridades decidieron abrir un expediente para continuar un expediente recomendado de urgente despacho de la ley de aduana, y todos advirtieron asombrados que durante todos esos largos años de su tramitación, ni un solo día habían dejado de recibir o despachar mercaderías en el puerto, comerciar, comprar, enajenar, cobrar, coimear y contrabandear, acrecentando apacibles haciendas de cada uno. Pero todo volvía al comienzo. Se supo que don Cleto había dado una media palabra para el dictado de la ley y otra media palabra para que se siguiera comerciando como hasta la fecha, de manera que la tramitación de la ley no interrumpiera el buen orden de los negocios. De esa manera la media palabra prosperó, y en el futuro cada funcionario daba para cada asunto su media palabra. Y así todas las gestiones descendían hasta su destino final, a través de una catarata de medias palabras que, durante siglos, iba a atascar la noria de los negocios públicos, hasta desbordar de pasión reparadora a la oposición que, llegada al gobierno, negociando medias palabras de don Cleto, se convertía en blanco del furor de los recién desalojados que tenían la media palabra de don Cleto para denunciar la desidia de los gobernantes recién llegados, estupefactos, inmovilizados en sus afanes por la telaraña de la burocracia que, de a medias palabras, había tejido y seguía tejiendo don Cleto desde su casona, hasta convertirlos en los nuevos prisioneros de la casa de gobierno. La única prisión, decía don Cleto Socarrón, a la que estos badulaques se mueren por entrar. Y sorbía una larga, interminable chupada del mate de plata fina. Los espíritus más inquietos, aquellos que venían de perfeccionarse en Europa, llegaron a desmentir la responsabilidad de don Cleto y a denunciar que solo la indolencia criolla era capaz de imaginar una longevidad tan fantástica que pudiera haber dispuesto no solo las obras de reconstrucción del fuerte, como su paralización simultánea, por lo que nadie supo qué hacer por décadas, limitándose unos, los que tenían la orden de construir, de reclutar peones, solicitar material, encargar los proyectos, abrir las zanjas para los cimientos de la ampliación, y los otros, los que habían recibido la orden o insinuación de esperar, de dar de baja a los peones, no proveer el material, darle largas al estudio de los proyectos, tapar las zanjas con el argumento cierto de que las lluvias los convertirían en verdaderos canales casi navegables, vivero de miríadas de insectos molestos, peligrosos focos de infección. La polémica entre unos y otros se convirtió en una costumbre lugareña. «Mentira», gritaban los espíritus esclarecidos. «Echan la culpa a don Cleto para disimular su molicie», y apelaban a una prueba irrefutable, ese cáncer de las obras públicas que era la reconstrucción del fuerte, databa de un siglo atrás, cuando don Cleto ni siquiera existía. De la misma manera no podía haber urdido la caída del gobierno de don Bernardino Rivadavia. A la lucidez de estas protestas,
le respondía un acorde general de cuchufletas, guiños, codazos intencionados en los tedeums, risitas condescendientes en el paseo de Julio, sobreentendidos en los bailes de gala, compasivas caídas de ojos hacia esa juventud impulsiva que muy prontamente sería puesta en su lugar, aislada mediante un espontáneo cordón sanitario que abarcaría los salones de las grandes familias, los despachos gubernativos, descomunales bostezos ante sus apasionados discursos en la sobremesa familiar y hasta en las gobernaciones de provincias. Don Cleto es inocente, clamaban los jóvenes. Lo han convertido en un descomunal pretexto para no interrumpir la siesta bovina. Lo hacen responsable de todo para eludir su propia responsabilidad ante el atraso, los negociados, el fraude, la repartija de tierras, la entrega a la banca extranjera, el asalto al erario público, los crímenes, la corrupción. Y se iban vociferando sobre las barcazas que los cruzaban por el río hacia el exilio. ¡Mentiras!, gritaban. Hace 300 años que pisotean en el fango de la culpa nacional. Después de la siesta, despatarrado en su hamaca paraguaya que le colgaban de las ramas del ombú, entre mate y mate, don Cleto escuchaba los informes suntuosos de sus fieles, achicando aún más sus ojitos achinados, mascullando, sonriendo, farfullando entre comentario y comentario, botarates, estallando a veces en brutales carcajadas, como cuando supo que los opositores lo eximían de los 300 años de abandono. «Los pergenios», dijo, ahogado por un acceso de tos provocado por la risa, llenando las mofletas de aire, comentando «ponderan». Luego los despedía. A solas con su negrita cebadora, otra, la de las tardes, don Cleto se daba a pensar, como soñando, la capota de los párpados gruesos caída sobre un hilo de mirada filosa, sobre este país desmadejado, habitado por mestizos gárrulos hipócritas, desidiosos, adulones, traidores, cobardones hasta besar el suelo, valientes hasta la locura, inconstantes, improvisadores, oportunistas, ambiciosos, heroicos, ignorantes, acomodaticios, generosos, obsecuentes, geniales, serviles, rebeldes, y todo como al mismo tiempo, pensaba. Todo saliendo a borbotones de un mismo chorro de sangre espesa, enfangada por las violaciones, los casamientos de provecho, la mendacidad promiscua, los apetitos, las transacciones arteras, los orgullos de castas destacadas, fluyendo incontenible durante 300 años de un mismo agujero inagotable de la miseria humana, desde el mismísimo y maldito día que un puñado de harapientos enloquecidos por el hambre hizo pie ahí, a 700 metros de su casa, en la ribera putrefacta del río. 300 años. Él no había durado ni iba a durar esa ristra de años destartalados por las lluvias. Tenían razón los mequetrefes. Si los contaban así, del 1 al 300, tenían razón los habilidosos doctorcitos venidos de las Europas. Sonrió hacia adentro. Sus enemigos se convertían en sus cruzados. Cada nueva generación aparecía y desaparecía a sus ojos con los mismos o similares argumentos. 300 años. Ni sonso un hombre viviría tanto, pensaba. Cada camada de jóvenes al regreso de sus estudios la emprendía con él. Siempre había sido así y seguiría siendo en este país por los siglos de los siglos. Después, él se encargaba de ponerlos en su lugar. Caídos a la telaraña de sus medias palabras, muchos terminaban a su servicio y algunos, a los que no quería nombrar, hasta los había hecho presidentes.
por el tiempo que duró su buena conducta. Rió para afuera. Llenó los mofletes y expelió una risa, recordando lo que decía aquel diario inglés. El poder omnímodo de don Anacleto Aznar pone a un presidente con una media palabra y lo saca de un estornudo. Recuerda de pronto a aquel ministro plenipotenciario del gobierno francés que con el acuerdo comercial firmado ya por el canciller se hizo traer por él mismo en su carruaje oficial para que don Cleto dijera si aprobaba o no lo firmado ahí mismo, en ese mismo sitio donde ahora se estaba encogiendo la sombra del ombú. Se pasó la mano por el mentón. Murmuró: 300 años. Sí y no. No, si se los cuenta desde el día real de su nacimiento. Pero sí se los cuenta por la arboladura del árbol genealógico de su poder. Está en el libro de los Hechos. Se lee: Don Hilarión Casas Aznar casó con doña Domitila del Socorro del Sagrado Corazón Contreras y Lloves, de la rama Contreras de su familia, y don Edigio del Rosario Sánchez con doña Adoración de los Pastores López Ortiz, de la rama Casas, y sería de no acabar nunca, se dice don Cleto. Malhumorado, piensa que a la oposición no se le ha ocurrido demostrar, y no quiera a Dios que se le ocurra, que todo el frondoso ramaje de su familia se ha pasado 300 años acostándose entre sí, consumando el más portentoso incesto del Río de la Plata a la vista y paciencia de todos los santos del cielo. ¡Que ni se les ocurra!, dice fuerte, sobresaltando la negrita cebadora y haciéndole derramar el mate. 300 años. ¡Ay, juna de una gran! Según como se mire y desde dónde se mire, don Cleto tiene razón otra vez. Otra vez en 300 años.